¿Puedo, puedo solo? Era otra de las preguntas que se planteaban, ¿no? ¿Cómo acompañar a personas con discapacidades sin hacerlas perder su autonomía? Así que Jenny, si ya estás para sumarte, te estamos viendo. Sí, ahí estoy. Perfecto, ya hice ¿Cómo todo, estás? hice toda la entrada, desplegué todas las preguntas que habían surgido de esta charla previa cuando nos poníamos un poco de acuerdo de qué íbamos a hablar hoy. Así que vos contame por dónde te parece que arranquemos. Esto, la parte del estereotipo me parece que es interesante, ¿no? Sobre todo cuando son niños. El pobrecito, es un angelito, como que pierde, deja de ser persona, esa personita, y se vuelve directamente este diagnóstico que le tocó. Bien, bueno, hay como mucho prejuicio alrededor de la discapacidad. Como para ponernos de acuerdo, siempre creo que ya lo hablamos un montón de veces, pero no está de más volver a recordarlo. Que cuando hablamos de discapacidad vamos a hablar de un sujeto, de una persona con una discapacidad. No vamos a hablar de un discapacitado. Porque cuando hablamos de un discapacitado, estamos hablando de un discapacitado todo. ¿Sí? Y la persona que tiene una discapacidad, no está discapacitada. ¿Sí? No es que está toda discapacitada, es decir, hay cosas que sí puede hacer. Desde el acompañamiento terapéutico, para mí es muy interesante poder pensar que acompañamos al sujeto a que pueda hacer por sus propios medios. Entonces es algo que tengo muy incorporado por mi práctica desde hace muchos años, que empecé como acompañante terapéutico y es algo que te queda ya incorporado. En discapacidad hay mucho prejuicio. Primero, pensar que una persona con una discapacidad eh, en el imaginario social es una discapacidad motora. ¿Sí? Nos imaginamos enseguida la silla de ruedas. ¿Sí? Y la verdad es que esa es una de las discapacidades. Después están las discapacidades intelectuales. ¿Sí? Eh, Y en esos casos esperamos ver algo fisonómico. ¿Sí? Por ejemplo, una persona con síndrome de Down, en ese momento la gente por prejuicio, por ejemplo, en el colectivo le da el asiento. Y esa persona puede caminar, no tiene una discapacidad motora. ¿Sí? Es decir, va a ser lo más autónomo posible con la discapacidad que acarrea. ¿Sí? Claro, sí, es Que no es confuso negar eso. la discapacidad. No, pero es verdad lo que decís. ¿Cómo? Pasa que es muy confuso y es lo que estábamos diciendo antes de que vos te sumaras, que da confusión, ¿no? Es esto que vos decís, la discapacidad hace que la persona se vuelva discapacitada en una forma global, toda su persona. Esto que vos marcás está buenísimo, Exacto. porque cuando uno tiene a alguien con síndrome de Down delante, es verdad, le da el asiento como, ¿en qué lo estás queriendo ayudar? Si no, por ahí Exacto. hay una viejita al lado, una persona mucho mayor que necesita sentarse y uno no sabe bien cómo actuar. Está bueno que lo aclares. Sí, y hay que poder entender un poco a la sociedad en su totalidad. Para mí es muy importante también acompañar a la sociedad en esto y no simplemente juzgar, ¿sí? Porque una cosa es, yo como profesional de la salud, sé que en un colectivo no tengo por qué dar el asiento a una persona con una discapacidad intelectual o con alguna característica que no sea motora, ¿sí? Eh, pero bueno, no puedo pretender que todo el mundo tenga esa concepción. Primero porque eh, no hay una campaña de educación al respecto y de concientización. Eso por un lado. Entonces, no sabemos. Pero sí es importante, nada, un poco difundir en los medios, como estamos haciendo ahora, que una discapacidad, primero, que no es la misma en todas las personas. ¿Sí? Nosotros vamos a ver dos personas con síndrome de Down y vamos a ver dos personas completamente distintas. ¿Sí? Entonces ahí empiezan como, bueno, hay que ver ahí los grados, es un grado muy alto, es un grado muy bajo. Y en realidad hay algo que tiene que ver con lo subjetivo, ¿sí? Con la posibilidad de esa persona de desplegar algo del orden singular, un rasgo propio y de autonomía. Suponer ahí un sujeto con ciertas capacidades, con cosas que sí puede.
Lo primero que tenemos que saber es que es un sujeto de derecho y un sujeto de deseo. ¿Sí? Entonces, que tiene voz propia, que puede decir lo que quiere, que puede decir lo que no quiere, tiene mucha capacidad de amar y también tiene mucha capacidad de odiar. ¿Como quienes? Como todos. ¿Sí? Entonces, está el prejuicio implícito de que tiene mucho amor para dar. A mí eso me parece terrible. ¿Sí? Cuando escucho a alguien decir, ay, no, tiene tanto amor para dar. No, 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 no es todas las personas tenemos capacidad de dar amor. Pero ya suponerle y atribuirle esto, es decir, no tiene capacidad de odiar. Es decir, tiene que ser bueno, bueno, bueno. ¿Por qué? No, no tiene por qué ser bueno. Es una persona que puede enojarse, que puede contestar mal. ¿M? Entonces, cuando una persona con discapacidad que tenía mucho amor para dar, según el prejuicio social, se enoja y grita, es que se brotó. No, no es que se brotó, es una persona. Ante todo, es una persona con una discapacidad. Que esa discapacidad no la limita a tener sentimientos de amor, de odio, de ira, de envidia, de celos y diferentes emociones que tenemos todos los seres humanos. ¿Sí? Entonces, la capacidad de neurosis, que hablamos siempre, que es esta salud aparente, también la tiene una persona con una discapacidad. Claro. ¿Sí? Y ahora te pregunto, Jenny, para dejar algo también, ya esto que está quedando clarísimo y que está buenísimo de ver, porque es como vos decís, ¿no? Asusta. Ves a alguien que tiene una discapacidad, que por ahí está expuesta en los rasgos de su cara, como pasa con alguien con síndrome de Down, o que uno sabe que tiene cierta discapacidad, cuando lo ves enojado, no sabes cómo actuar. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué tips podemos dar? O ¿cuál es la mejor manera de acercarte a una persona que tiene una manera de actuar diferente, que no estás acostumbrado? ¿Cómo te le acercas a esa persona? Como con cualquier persona que está enojada, Ujú. ¿sí? Porque que esté enojada no significa que va a ser violento, ¿sí? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. O sea, hay un rasgo de violencia, bueno, quizá ahí ya tiene que ver más con profesionales, ¿no? Que lo traten. Porque suele suceder mucho con las personas con discapacidades que no se les atribuye, por ejemplo, la posibilidad de sexualidad, ¿sí? Y hay sexualidad de igual manera que en cualquier persona, ¿sí? Entonces, yo he visto muchas veces yendo a hacer asesorías a instituciones o directamente en consultorio, en acompañamiento terapéutico, trabajando en escuelas, docentes o profesionales que abrazan, besan, se sientan a UPA y tiene 15 años, tiene 18 años, no es un niño. Entonces, la infantilización de la discapacidad es otro de los prejuicios, ¿sí? Que limitan a esa persona. ¿Sí? Porque una persona de 18 años tiene los mismos sentimientos sexuales que cualquier otra persona. Es decir, tiene posibilidad de disfrutar de su sexualidad. Pero si arrasamos su subjetividad, le quitamos la posibilidad de condición de ser un ser sexualizado. Entonces, ¿qué se dice? Ay, no, es que está muy divinizado. Claro, porque por ahí estuvo la acompañante agarrando la upa, ayudándola a cambiarse, Claro. acariciándolo como si fuera un niño de 5 años. Entonces, ahí nos encontramos con que, y sí, a cualquier muchacho, chica de 18 años que suceda eso, y probablemente aumente su libido. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Sí? Entonces, hay que entender qué es lo que ocurre con cada discapacidad. Bueno, ¿cuál va a ser el desafío de esa persona con esa discapacidad? Ahora, el resto de orden subjetivo, eso se puede desarrollar sanamente. Pueden tener una pareja, ¿sí? Una persona con discapacidad puede tener una pareja, puede tener una relación ocasional, se tiene que poder cuidar para no quedar embarazada, tiene que saber todos los métodos, tiene que tener una ESI como corresponde, adaptada para que pueda ser comprendida, ¿sí? Pero no privar de la sexualidad. Por eso la infantilización es muy perjudicial, porque por un lado mentalmente se infantiliza desde la sociedad, pero por el otro el cuerpo y el organismo, el cuerpo biológico, ocurren otras cosas, como en cualquier ser humano de adolescente y adulto.
Entonces, borrar la sexualidad es borrar una posibilidad humana, un derecho humano. Entonces es muy importante. Tienen mucho amor para dar. No tendrían que tener deseos sexuales. Son todas cosas terribles. ¿Sí? Es una persona que se enoja, que tiene sentimientos, que hay cosas que no le gustan, que a veces no tiene ganas de hacer ciertas cosas y tiene deseos sexuales. Bien, y en el caso ¿Sí? en que no se sepa bien cómo Cuando uno acompañar, en el caso en que no se sepa bien cómo acompañar o cómo actuar o cómo acompañar este desarrollo de la persona, siempre está bueno pedir ayuda, acudir a alguien que sí sepa, llevar a esto, pueden ir a un psicólogo, pueden ir a Decir Salud y pedir acompañamiento terapéutico y ver cómo guiar a la persona y acompañarla en este desarrollo para que sea lo más saludable posible. ¿Sabés qué? A mí me parece que en discapacidad, para mí el dispositivo de acompañamiento terapéutico es muy rico, porque el acompañante terapéutico interviene en la vida cotidiana. Es el único dispositivo que interviene en la vida cotidiana de la persona. Ujú. ¿Para qué? Para acompañar a hacer por sus propios medios con los recursos que cuenta, Claro. ¿sí? Que pueda desarrollar la autonomía, la mayor autonomía posible. Y esto es lo que tenemos que apostar en discapacidad. La inclusión tiene que ver con adaptar el entorno para que esa persona pueda ser parte de manera autónoma, ¿sí? Pero trabajar mucho la autonomía y cuidarnos del arrasamiento subjetivo que implican los prejuicios sociales. Perfecto, me encantó. Clarísimo. Una vista nueva, ¿no? Dentro de lo que decías al principio, que es verdad que hemos hablado muchas veces de este tema, creo que nunca profundizamos tanto en esto, sobre todo en la parte de la sexualidad y de que siguen siendo personas con una discapacidad y no un discapacitado general, ¿no? Una persona que queda como incapacitada de todo, queda como incapacitada. Está buenísima la salvedad. Jennifer, como siempre, un gustazo haber compartido este rato con vos. Seguimos con este tema y con otros. Es Obvio. 4382-0207, Decir Salud con S, como decimos siempre. Nos vemos en 15 días y seguimos profundizando en este tema y en los que vengan. Dale, un placer, como siempre. Gracias. Gracias a Gracias, vos. buena tarde. Me encantó. La verdad, son cosas que uno no piensa. Es fuerte, pero está bueno Sí, a tenerlo. veces parecen cosas obvias.